Bienvenidos. Esto es Primera Llamada, Primera. Esto es Segunda Llamada, Segunda. Esto es Tercera Llamada, Tercera Llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A Poco No? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Totalmente vivísimo. Estamos en Facebook Live, aquí en ¿A Poco No? Andamos echando cotorrón. Mi nombre es Mario Alberto. Está al fondo allá con la entrevistada, la doctora Jazmín Deneb, o como diría ella misma, Deneb. Totalmente vivísimo. Bueno, para no hacerlo esto súper largo, el miércoles de chicharrón del día de hoy, pues vamos a productos, ahí en la página 3 www.pocono.mx. Están los chicharrones. El día de hoy es un día después del martes y antes del jueves, y por lo tanto pues es miércoles, miércoles del chicharrón. Ahí andamos. Sube, baja, baja, Mario. Ahí está, exactamente. El día de hoy, plática. Nanomateriales en la vida diaria, historia, aplicaciones y retos futuros. Está con nosotros la doctora Liliana Romero Recendis. Y para aquellos que luego no nos creen, pues en Tumbuntub seguramente ya es tarde. Aquí en Xochimilco, pues es o al sur de la ciudad es noche. Pero en Hong Kong, pues es de la mañana, ¿no? Son las 10 de la mañana. Ya nos estarán chismeando por qué digo que en Hong Kong. Hoy 17 de noviembre, 8 de la noche, nanomateriales. Pregúntale de todo a la doctora Liliana Romero. Ella está haciendo un post allá en Hong Kong.
Vámonos, porque nomás, no sé, nomás sé decir Konnichiwa, así que, pues Konnichiwa, al rato nos vemos. Chicas, las dejo activando todo. Chaito. Hola, ¿qué tal? Pues sí, muy buenas noches aquí desde la Ciudad de México, hoy 17 de noviembre, y efectivamente tenemos la presencia de Liliana Romero Recendis, quien nos va a hablar de nanomateriales en la vida diaria, historia, aplicaciones y retos futuros. O sea, prácticamente toda la vida de los nanomateriales nos los van a resumir aquí en un miércoles de chicharrón. Aprovechen la presencia de Liliana, que está con nosotros efectivamente desde otro uso horario. Y por favor dejen sus comentarios, mensajes y saludos en los diferentes chats. Estamos transmitiendo a través de la página de ¿A Poco No?, a través de la página de la MAD Comunicación y de Ciencias TV y todas sus filiales mutuas de Ciencias TV, Biología, Física, Matemáticas. Para ya empezar con Liliana, pues voy a presentárselas para que sepan quién es ella. Ella se graduó con honores de la Ingeniería en Metalurgia y Materiales por la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Después realizó sus estudios de posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales en el Instituto de Investigaciones de Materiales, ahora de la UNAM. Y dentro de su experiencia laboral se ha desempeñado en integridad mecánica de ductos petroleros, en la industria automotriz, minera, como consultora de materiales y como profesora de nanotecnología en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. También ha fungido como presidenta en la organización de congresos científicos, ha participado en consejos académicos de la UNAM y en diversas organizaciones de divulgación científica. Es mentora del programa Mujeres Líderes en STEM. Ella considera que es un excelente medio para motivar a las nuevas generaciones al estudio de las ciencias, así como para disminuir el sesgo de género en las carreras STEM. Actualmente, y ahí va el chisme, es investigadora postdoctoral en la City University de Hong Kong y sus líneas de investigación se enfocan en materiales metálicos nanoestructurados, biomateriales para implantes ortopédicos, metalurgia, física, textura cristalográfica, comportamiento mecánico, electroquímica y deformación plástica severa. También tiene una vida y disfruta de múltiples deportes. Le gusta la danza árabe, le gusta leer y conocer lugares, comidas y personas nuevas. Y para nosotros es un gusto tenerla aquí en este miércoles de ¿A Poco No?, desde Hong Kong. La verdad es que nos dio muchísimo gusto que Liliana respondiera la petición que hicimos nosotros de que cualquier persona que quisiera mostrar sus productos, mostrar lo que está haciendo y sus investigaciones, pues aprovechar el espacio de ¿A Poco No? Y Liliana fue una de ellas. Entonces, de verdad, estamos muy contentas que esté aquí con nosotros y, por supuesto, con ustedes. Liliana, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahora sí voy a decir buenas noches aquí, buenos días allá. Hola, todo muy bien, muchas gracias. Aquí, como bien decían, saludándolos desde Hong Kong y agradeciendo mucho por el espacio. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Igualmente nos da gusto estar por aquí y bueno, pues ya no te quitamos más tiempo, entonces adelante, puedes empezar a compartir tu presentación y vamos a poder empezar en unos segunditos. Vamos a empezar con Liliana Romero Recendis, que nos va a hablar sobre los nanomateriales en la vida diaria. Adelante. Hola, muchas gracias por el espacio. Buenas noches, ya estoy aquí confundida, como decían, buenas noches allá, buenos días aquí. Aquí son las 10 de la mañana. Y bueno, pues ante todo, agradecer a Deneb y a Mario que conforman el equipo de ¿A Poco No? Por su excelente labor. Si ven su contenido
en su página web, es increíble, todas las historias de ciencia y de éxito también que han conjuntado ahí, realmente los felicito y de nuevo muchas gracias por el espacio. Aquí, bueno, no se quiere ver el título, pero no importa, es Nanomateriales en la vida diaria, historia, aplicaciones y retos. Espero que les guste mucho esta presentación. Me disculpo ante todo porque estoy un poco mal de la garganta, así que la voy a estar haciendo de tos durante la plática. Espero no les moleste, lo lamento. Bueno, gracias por la presentación, Adené. Vamos a comenzar con esto. A mí me gustaría preguntarles a todos ustedes, todos los que nos están escuchando el día de hoy y viendo, seguramente han visto esto, ¿verdad? Lo han visto en internet, lo han visto tal vez en libros, en la televisión, en películas, han visto fotos de moléculas, de átomos, de aquí, ¿no? Voy a hacer esto chiquito. Han visto fotos seguro, sobre todo en películas, ¿no? Los científicos de las películas, siempre mirando en un microscopio como este, y es típico, ¿no? La escena de película donde llegan y, doctor, queremos ver las nanopartículas, y agarra un pequeño portaobjetos, lo pone en un microscopio como este, y se ve todo, ¿no? Entonces, eso es lo que regularmente vemos en las películas, en internet. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Creen que realmente sea así? Bueno, pues aquí les pongo algunos ejemplos. Este es un nanotubo de carbono simulado y aquí hay uno real. Esta es una foto por microscopía electrónica de transmisión de nanotubos de carbono verdaderos. Así es como se ven ahora sí que en la vida real. Qué diferencia, ¿verdad? Aquí les pongo otro ejemplo. Esta es una simulación de un virus, justamente de la familia de los coronavirus, ahora que pues por la pandemia lamentablemente se puso muy de moda. Aquí tenemos un ejemplo también de la familia del coronavirus, el SARS. No sé si recuerden que por ahí espero no estarme equivocando, creo que fue por el 2011, me parece, tuvimos también una pandemia por SARS, ¿recuerdan? Y este es otro ejemplo también real, también por microscopía electrónica de transmisión del SARS-CoV-2, el cual inició la pandemia del 2020, es decir, el más actual, ¿no? ¿Ven la diferencia? Es bastante, ¿verdad? Y bueno, lo que les decía en las películas, el famoso científico que llega a este microscopio y todo lo ve y todo lo descubre y todo lo entiende. Bueno, pues un microscopio electrónico de transmisión que sí sirve para ver nanomateriales, en realidad es uno como este que estamos viendo aquí. Déjenme ver si puedo poner el apuntador. Espero que lo puedan ver. Aquí el apuntador láser. Bueno, este es un microscopio electrónico de transmisión que sí nos sirve para ver nanomateriales porque tiene una mayor resolución que un óptico. Un óptico es como el que está aquí. Y bueno, ¿a qué me refiero con resolución? ¿Qué es la resolución? ¿Por qué un microscopio me permite ver nanomateriales perdón, y el otro no? Bueno, pues aquí está. ¿Qué es resolución? Es la distancia mínima a la que dos puntos deben estar separados para que una imagen pueda percibirse justo como dos puntos separados y no como uno. Aquí les voy a poner un ejemplo. Vean esta imagen. Lamentablemente no puedo escuchar sus respuestas, pero yo sé que en casa se van a estar preguntando, ¿qué es esto? Y sí, ¿qué creen que sea? Un helado, un plato de comida, un parque, un árbol, una persona. Sí, claro. Bueno, una opción es que si quieren participar conmigo, pueden escribir su respuesta en el chat y Irene me va a estar haciendo el favor de decirme sus respuestas, ¿ok? Entonces, véanla. Esta imagen tiene una resolución muy baja. ¿Por qué tiene una resolución muy baja? Porque el píxel es muy grande. Y entonces, recuerden, la resolución es la mínima distancia a la que dos puntos deben estar separados para que puedan percibirse. Esta tiene muy baja resolución. Vamos a ponerle un poquito mejor resolución. Vean esta imagen. Como que ya empezamos a ver un poco las figuras, un poco detectamos un poco más de separación,
entre los colores, entre los espacios, pero aún no sabemos muy bien qué es la imagen, ¿verdad? Podría seguir siendo un árbol, podría seguir siendo una persona, podrían seguir siendo, tal vez, ahí se ven como dos manchitas, dos personas, qué sé yo, tomados de la mano, por ejemplo, ¿verdad? Pueden ser mil cosas. Vamos a incrementar un poquito más. Aquí ya se empieza a notar un poquito qué es la imagen, ¿verdad? Estamos incrementando la resolución. Un poquito más. Perfecto. Con esta resolución ya podemos saber lo que es, ¿verdad? Eran dos perritos. Y bueno, esta es la resolución original, ¿ok? Entonces, espero que con esto haya quedado más claro el concepto de resolución. Un microscopio electrónico tiene una resolución mucho mayor en comparación con un óptico, que es el que generalmente nos enseñan en las películas. Vamos a hacer otro ejercicio de resolución. Vean en su ropa, agarren su playera, su suéter, lo que traigan puesto, y vean, y pónganme en el chat, por favor. Sus ojos son capaces de ver las fibras, reconocer los espacios que hay entre las fibras de su ropa. A ver, hagan el ejercicio. Agarren su suéter, su playera, su vestido, lo que traigan puesto, su pantalón, y chequen. ¿Sus ojos lo pueden ver? Creo que la respuesta va a ser sí. A menos que sea alguien como yo sin lentes, la respuesta sería definitivamente no. Pero si traen sus lentes o ustedes no los necesitan, yo creo que la respuesta es un sí. Ahora el otro ejercicio. Vean sus huellas dactilares. Agarren su mano y vean con mucho detenimiento. Sus ojos son capaces de percibir la distancia de separación entre sus huellas dactilares. A ver, hagan el ejercicio. Dense unos segundos para anotar sus manos. Y bueno, creo que la respuesta general va a ser un sí. Sí puedo ver mis huellas dactilares. Entonces, ¿qué distancia de separación aproximan ustedes que haya entre las huellas dactilares? ¿Qué distancia creen ustedes? Pueden escribirlo en el chat, pueden participar activamente, ¿ok? Entonces, véanlo. Pues debe ser una distancia muy pequeña, porque realmente están bastante juntas cada una de las líneas de la huella dactilar. Vamos a decir que es como 1 milímetro, ¿ok? Más o menos. Si esas líneas estuvieran más juntas, probablemente nuestros ojos ya no serían capaces de percibirlo, porque aún así a algunas personas nos puede costar trabajo ver las huellas dactilares. Eso quiere decir que la resolución natural de los ojos en promedio, porque claro, es diferente, pero en promedio está más o menos por el milímetro. Repito, la resolución natural de los ojos humanos en promedio es más o menos 1 milímetro. ¿Okay? Vamos a poner otros ejemplos. Aquí tenemos un insecto, me parece que es una mosca, supongo, y bueno, ¿ustedes creen que si ustedes ven este insecto, por ejemplo, ahí volando cerca de ustedes o parado en su mesa, creen que puedan verle este detalle? Sus ojos, los pelitos, las antenitas, ¿creen que puedan verlo? No, ¿verdad? ¿Por qué no podemos verlo? ¿Por qué no podemos ver este detalle? Porque nuestros ojos no tienen la suficiente resolución para verlo. Y lo mismo pasa con la sal. Esta sal de la que comemos, de la que le echamos a nuestra comida todos los días para que esté rica, esta sal de cloruro de sodio. Entonces, ¿por qué no podemos ver este detalle? Nosotros solo vemos ahí unos granitos blancos, incluso a veces cuando es un solo grano, probablemente ni lo vemos. La vemos cuando hay muchos granos juntos. Esto es porque, de nuevo, la resolución de nuestros ojos no es suficiente para poder observar la sal con este detalle. ¿Ok? Y bueno, entonces ya lo sabemos. La resolución del ojo humano está más o menos como por el milímetro dependiendo de la persona
Y aquí la mejor que puede haber, pues es de 0.2 milímetros, ¿no? Como lo más pequeño que un ojo humano podría resolver. Un buen ojo humano, no como el mío, que tengo mucho aumento. Entonces podría llegar hasta 0.2 milímetros, ¿ok? El microscopio óptico, que es el de aquí, el de las películas, puede resolver hasta 0.2 micrómetros. Y el electrónico, que es el que sí usamos para ver nanomateriales, puede resolver hasta 0.2 nanómetros, más o menos, ¿ok? Igual, cada microscopio va a tener diferente óptica y puede cambiar. Aquí esta escala nos dice exactamente lo mismo, pero con dibujos. La resolución del ojo humano está más o menos por el milímetro. Aquí está la del microscopio óptico, la del microscopio electrónico. Y para comparar, aquí están qué tan chiquitas son las cosas que podemos ver solo en microscopio electrónico. Y aquí están ejemplos. Los virus, moléculas pequeñas, orbitales electrónicos. Bueno, los orbitales electrónicos no los podemos ver, pero bueno, ¿por qué no lo podemos ver? Porque es muy pequeñito. Está incluso por debajo de la resolución de lo que podríamos ver por un microscopio electrónico, ¿ok? Entonces, ahora ya entienden por qué hay cosas que podemos ver en un tipo de microscopio y en otro no, y hay cosas que nuestros ojos sí pueden ver y hay cosas que definitivamente no podemos acceder sin un equipo sofisticado como estos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora que ya tenemos el concepto de resolución, vamos a ver el concepto de nanómetro. Escuchamos mucho nanomateriales y pensamos en algo chiquito, pero ¿qué tan chiquito es lo chiquito? Realmente es muy difícil de imaginar. Es como el ejemplo que les puse de las huellas dactilares. Alcanzamos a verlo, algunos de nosotros incluso con problemas, pero si la separación entre estas líneas fuera más pequeña, podríamos, siquiera seríamos capaces de imaginar una separación más chiquita que esta. Es difícil, ¿verdad? Porque nosotros solemos vivir, tocar, ver cosas del mundo macro en comparación con los nanómetros que son muy, muy chiquitos. Un nanómetro es 0.000000001 metros. ¿Se imaginan? Tomar un metro y dividirlo entre 1 por 10 a la 9 es algo realmente muy pequeño. Nuestros ojos definitivamente no son capaces de ver nada tan pequeño como eso. Y entonces eso es un nanómetro, ¿ok? Es un metro dividido entre 10 a la 9 partes, algo muy, muy pequeño. Entonces, ¿qué tenemos en la escala de nanómetros? Bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, los glóbulos rojos de la sangre andan por ahí de 5 a 7 micrómetros, incluso son más grandes que los nanómetros. Tenemos bacterias que ya son de 0.5 a 5 micrómetros, siguen siendo más grandes que algo tan chiquito como nanómetros. Tenemos las nanopartículas que se definen como nanopartículas porque son más chiquitas que 100 nanómetros. ¿Okay? Tenemos el ADN, que sí está en tamaño nanométrico, y bueno, los átomos. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio para que nuestra mente sea un poco capaz de imaginar qué tan chiquito es lo chiquito. Vamos a imaginar que un átomo tiene el tamaño de un estadio deportivo internacional. No sé si ustedes han visitado un estadio de fútbol, probablemente el Estadio Azteca o probablemente el estadio de la UNAM, ¿no? De Ciudad Universitaria. Entonces, imagínense ese estadio tan grande, enorme, donde caben muchas personas. Vamos a imaginar que todo ese estadio entero es un átomo, ¿ok? Todo el estadio es un átomo. ¿Qué tamaño tendrían los electrones en ese átomo? Los electrones tendrían el tamaño de una cabeza de alfiler. ¿Se imaginan eso? Estar en un estadio tremendamente grande y que alguien les diga, ¡ay, se me cayó mi alfiler! Encuéntramelo
por favor. Uy, no, tarea casi imposible, ¿no? Pues si nosotros comparáramos el tamaño de los electrones con el del átomo, sería el equivalente a cabezas de alfiler. ¿Y qué tamaño tendría el núcleo? Bueno, pues el núcleo, perdón, el núcleo tendría el tamaño de un chícharo. ¿Se dan cuenta qué tan pequeño sería un chícharo o una cabeza de alfiler en un estadio de fútbol? Tremendo, ¿verdad? Bueno, esto nos ayuda a visualizar qué tan chiquito es lo chiquito, ¿ok? Y bueno, otro ejemplo. ¿Cuántos átomos creen ustedes que haya en el espesor de un cabello promedio? Vean su cabello, mírenlo, agarren uno y traten de imaginar cuántos átomos puede haber aquí contenido en algo tan chiquito como el espesor de mi cabello. Bueno, aquí esta es una foto de microscopía electrónica de un cabello promedio. Como pueden ver, esta escala, esta rayita de aquí, dice que esta raya equivale a 10 micrómetros. Ahora, ¿cuántas de estas rayitas caben en el cabello? Ahí están con rojo, aquí van a aparecer. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como y medio, ¿no? Como que ahí todavía le cabe otra mitad. A ver, entonces fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 y medio, ¿no? Que serían como 65 micrómetros. Si consideramos que el cabello humano se compone principalmente de carbono y el carbono tiene un radioatómico de 0.077 nanómetros, entonces vamos a hacer una cuenta muy rápida y vamos a decir 1000 nanómetros es igual a 1 micrómetro. Eso quiere decir que 0.077 nanómetros es igual a 0.00077 micrómetros. Entonces, los 75 que teníamos aquí entre los 0.00077 micrómetros que tenemos de espesor del cabello nos da un resultado de cerca de 1 millón de átomos. ¿Se imaginan eso? Un cabello humano tan chiquito como el que tenemos aquí tiene en su espesor alrededor de 1 millón de átomos. ¿Se imaginan? Nuestra mente ni siquiera es capaz de visualizar 1 millón de átomos, algo tan pequeño, contenido 1 millón de veces en nuestro cabello. Sin embargo, no podemos decir que ese es el número exacto de átomos, porque el cabello se compone de otros elementos con diferente radio, que son los famosos CHOMS o elementos de la vida, ¿no? Que seguramente han escuchado, que están contenidos en prácticamente todo lo que es orgánico, que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Sin embargo, el carbono está en mayor proporción y por eso lo tomé en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya tenemos una idea de qué tan pequeñitas son las cosas nanométricas, como el átomo de carbono. Para finalizar con esto, aquí les dejo algunos, algunos radios atómicos, que es el de hidrógeno, el de litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, y para que nunca se olviden de cuál es más grande y cuál es más chiquito, aquí les dejo el dato. Si abren una tabla periódica, el radio atómico siempre incrementa hacia abajo y hacia la izquierda. Aquí se ve en la foto, ¿no? El átomo de cesio es más grande que, por ejemplo, el de helio, que está hasta arriba a la derecha. Entonces, recuérdenlo, el radio atómico siempre incrementa hacia abajo y hacia la izquierda en la tabla periódica. Y bueno, con esto podemos decir que ya estamos listos totalmente para ahora sí entender qué es la nanotecnología. Ya sabemos qué tan chiquitos son los nanómetros, ya vimos algunos ejemplos
de cosas nanométricas como los átomos, como los virus, como algunas bacterias. Ya vimos también el concepto de resolución, ya sabemos por qué nuestros ojos ven algunas cosas y no podemos acceder a lo más chiquito y por eso usamos microscopios electrónicos. Ahora nos toca ver qué es nanotecnología. Bueno, pues la nanotecnología comprende la producción, es decir, cómo se hacen los nanomateriales, comprende también la caracterización, es decir, cómo se constituyen esos materiales. ¿Realmente obtuve lo que quería obtener o no? ¿O qué cambió? ¿Cuáles son los fenómenos? ¿Ok? Involucra el estudio justo de fenómenos. ¿Qué pasa en esos nanomateriales que yo ya construí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se comporta como se comporta? ¿Ok? Y eso nos ayuda también a predecir para que podamos determinar sus aplicaciones. Si nosotros no sabemos cómo se comporta algo, entonces no podemos saber en qué aplicarlo, porque todas las aplicaciones van en función de las propiedades. ¿Okay? Vamos a ver a continuación punto por punto para que todo quede muy claro. Y recordemos que los nanomateriales son materiales menores en por lo menos uno de sus lados a 100 nanómetros. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la parte de cómo perciben la nanotecnología. Seguramente algunas personas lo perciben como la última moda, ¿no? Lo nuevo, lo de hoy, de lo que todos hablan. Pero para otras personas probablemente es una ciencia vieja, ya se sabía, ya se había hecho, alguien ya lo había notado, pero no le habían dado un nombre. Y para otras personas puede ser, bueno, la novedad, la moda, pero no se aplica. ¿Cuál creen ustedes que es la nanotecnología? ¿A cuál le van? Bueno, pues la nanotecnología en realidad es una ciencia vieja, muy vieja, a la que le dieron un nombre. ¿Y por qué lo digo? Aquí vemos en la historia que desde el siglo IV, imagínense, siglo IV, ya había usos de la nanotecnología. Aquí vemos una copa y lo que podemos ver es que la misma copa puede tener diferentes colores, porque a base del uso de nanopartículas de oro y nanopartículas de plata, las interacciones entre reflexión, perdón, entre reflexión y las interacciones con la luz eran diferentes. Entonces, las nanopartículas de oro tendían a absorber algunas longitudes de onda, haciendo que se viera este color que es como rojo, naranja, mientras que las nanopartículas de plata lo hacían ver verde justamente por la dispersión de la luz, ¿ok? Porque cada nanopartícula de oro o de plata tiene diferentes interacciones con diferentes longitudes de onda de la luz, ¿ok? Lo mismo pasaba con estos vitrales también del siglo V. Aquí podemos ver nanopartículas de plata de diferentes tamaños, 40 nanómetros, 80 nanómetros y 100 nanómetros. ¿Y qué pasa si el tamaño cambia? Se comportan de diferente manera o tienen diferentes interacciones con la luz. ¿Por qué? Las chiquitas van a reflejar este azul, que es un azul como azul oscuro. Las medianas van a dar un azul celeste, como el de la ropita del santo, y las más grandes van a dar un color más claro, como el que tenemos aquí, que es como dorado, un poquito como blanquito. ¿Lo ven? Entonces, el mismo material, nanopartículas de plata, cambiando el tamaño, tiene diferentes interacciones con la luz. Ahora, en México no nos quedamos atrás. Seguramente ustedes han escuchado o han visto en los museos el azul maya, que es el que está aquí. Bueno, pues el azul maya que se usó por ahí del siglo VIII, según recuerdo, 7, 8, es decir, por aquí, como del clásico tardío en adelante, ese azul maya tenía usos de nanopartículas. Aquí vemos un artículo que salió en esta revista. Aquí les pongo la fuente por si quieren leerlo, es muy interesante. Y como pueden ver, la
las nanopartículas contenidas en la orina, porque nuestros antepasados prehispánicos bebían pulque y el pulque tenía muchas nanopartículas de hierro. Entonces, esas nanopartículas, ¿cómo iban a salir? Pues en la orina. Y entonces lo que hacían era mezclar esas nanopartículas de la orina, que a su vez provenían del pulque, y lo mezclaban con el índigo, que es un extracto que se obtiene de plantas y da ese color azul, lo mezclaban con arcilla y eso daba como resultado el famoso color y hermoso color azul maya. Entonces vean, en México también usábamos la nanotecnología desde épocas muy antiguas, tanto que el azul maya aún se sigue encontrando en muchas ruinas prehispánicas y se sigue viendo fenomenal. Ahora, siguiendo con la historia, bueno, pues aquí vemos otros ejemplos de usos de nanopartículas de los siglos, perdón, del siglo VI al siglo XV. Aquí vamos avanzando en la historia. En las famosas espadas de Damasco, seguramente las han escuchado, ¿se acuerdan? Estas historias salen hasta en películas con las que vencían a todos los villanos porque las espadas, algunos les han llamado incluso las espadas irrompibles, ¿no? Y bueno, no son irrompibles, pero sí son muy duras. Y bueno, tenían usos de nanopartículas de carburos y también nanotubos de carbono en su microestructura. Después, hasta el 1857, Faraday describió mediante una metodología más científica cuál era el comportamiento de las nanopartículas de oro con respecto a la luz. Pero solamente piénsenlo, en el 1857, cuando los primeros usos los vimos del siglo IV. O sea, hay que como 15 siglos de diferencia para que Faraday describiera por primera vez, mediante metodología científica, cuál era el comportamiento de la luz ante las nanopartículas de oro. ¿Se imaginan? 15 siglos de diferencia. Avanzando en la historia, en el 1931 se construyó el primer microscopio electrónico, o sea, con fuente de electrones, que es el que está aquí, y nos dio paso a toda la humanidad para poder ver cosas más chiquitas como esta arañita que está aquí. En el 1936 llegó el microscopio de emisión de campo, en el 47 el transistor, que como muchos sabemos, el transistor es una pieza clave de cualquier componente electrónico de hoy en día. Por supuesto, recibieron el premio Nobel. En el 1950, bueno, pues hicieron más estudios de materiales coloidales, como los de nanopartículas de oro y de plata que vimos al principio de la historia. En el 51 el microscopio de campo iónico, en el 58 el circuito integrado, gracias a todos estos avances que ya se empezaba a tener de manera metódica de la nanotecnología. Posteriormente, en el 59, Feynman dio la primera conferencia que se consideró, digamos, de nanotecnología, es decir, de ingeniería a escala atómica. Y a partir de aquí comenzó a tomarse, los científicos, toda la comunidad alrededor del mundo, comenzó a tomar muy en serio la parte de, es cierto, los fenómenos a nanoescala son diferentes y muy interesantes para estudiar. En el 81, bueno, pues llegó el microscopio de efecto túnel. Igual en el mismo 81 se estudiaron algunos comportamientos cuánticos, en el 85 el fullereno, en el 86 el microscopio de fuerza atómica, en el 91 los famosos nanotubos de carbono, y para el 99 ya teníamos muchos artículos con mucha nanotecnología involucrada, mientras que para el 2004 ya se creó el primer colegio dedicado como tal al estudio de nanotecnología en Estados Unidos. Y bueno, a todo esto, ¿cómo se producen todos los nanomateriales de los que ya hablamos? Bueno, pues hay dos técnicas, bueno, no dos técnicas, pero digamos dos familias de técnicas que son las top-down y las bottom-up.
Las top-down se refiere a partir de algo grande y nanoestructurarlo, ¿ok? Y las bottom-up es al revés. Se refiere a tomar cosas muy chiquitas y juntarlas de alguna manera para hacer algo grande. Entonces, vamos a ver primero las bottom-up, que es de lo chiquito formar algo grande. Las bottom-up generalmente involucran cambios de estado, de vapor a sólido o de líquido a sólido. Aquí les puse algunos ejemplos que no me animé a traducir porque son técnicas bastante especializadas y no quisiera cometer un error en la traducción al español, porque de hecho no se usa mucho, pero bueno, en resumen, sería un cambio de estado en el cual se toman partículas muy pequeñas, como lo dije, de un vapor o en este caso de un plasma, y se depositan sobre un sustrato que es como un material base, se depositan para formarlas y hacer un sólido que nosotros podemos ver y podemos usar. La otra ruta también de bottom-up es de líquido a sólido, por el cual partimos justamente de un líquido como tal, por ejemplo, un metal fundido, es decir, un líquido, y lo vamos a enfriar de manera muy rápida para que se convierta en sólido. Este es el ejemplo que tenemos aquí en estos dos, se llama solidificación rápida, por el cual ponemos pequeñas cantidades de ese líquido o metal fundido y lo enfriamos muy rápido mediante centrifugación, es decir, giros, y esa rápida velocidad de solidificación forma cintas como las que podemos ver aquí en la imagen. Y otra de las técnicas, bueno, hay varias, pero otra de las técnicas es el sol gel, por el cual partimos de soluciones de sol, que es algo parecido, más o menos un coloide, como los que hablamos hace unos minutos, y después vamos a formar un gel mediante rutas químicas para posteriormente dar un tratamiento térmico que lo va a llevar a formarse como un sólido que de nuevo podemos ver, podemos tocar, podemos usar. Y por la parte del top-down, que es de lo grande a lo chiquito, como lo podemos ver aquí, tenemos que estas generalmente no involucran un cambio de estado. Es decir, empieza siendo un sólido y también termina siendo un sólido. No era como el bottom-up, que era vapor sólido o líquido sólido. Este no involucra cambio de estado. De hecho, estas son las técnicas con las que yo trabajo. Aquí les pongo algunos ejemplos. Imagínense, todo lo que está en amarillo son metales, es decir, acero, cobre, bronce, etcétera. Seguramente han tenido un metal en sus manos alguna vez, un tubo de algo, una manija de una puerta, una llave, ¿ok? Una moneda. Imagínense, ustedes agarran una moneda o unas llaves y le quieren hacer esto. Imagínense que agarran una llave y con la fuerza de sus manos la quieren rotar, quieren hacerle torsión. No se puede, ¿verdad? Tendrían que ser increíblemente fuertes para lograr hacer eso. Ahora imagínense la cantidad de fuerza que estas técnicas necesitan para hacer eso con muchos metales, incluyendo acero, en cantidades grandes, a veces mucho más grandes que una llave. Imagínense. Entonces, esto lo hacemos para mejorar las propiedades finales del material metálico. Y estos son ejemplos de top-down. ¿Por qué? Porque siguen siendo materiales grandes, pero por dentro, es decir, viéndolo en un microscopio, vemos que se nanoestructuró. Lo que antes estaba dividido en porciones grandes va a terminar dividido en porciones muy chiquitas, pero juntas. Por eso sigue siendo un sólido. ¿Ok? Y bueno, ahora, ¿cómo se caracteriza? Es decir, ¿cómo se estudia? ¿Cómo voy a saber qué obtuve? Bueno, pues para caracterizarlo hacemos diversos estudios. Estudiamos la química, que es qué tiene contenido. Imagínense que ustedes están haciendo un pastel
Dentro de los ingredientes del pastel, ustedes usan leche, pero cuando ustedes ya tienen el pastel, ¿dónde está la leche? Pueden abrir el pastel y decir, ah, claro, ahí se ve la leche. No, ¿verdad? Sin embargo, la leche es un ingrediente. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Cómo está? ¿Sigue siendo leche o formó otros compuestos? Esas preguntas son las que nosotros nos hacemos, pero no con pasteles. No las hacemos con otros materiales. Y ese es el punto de estudiar la química. ¿Qué le pasó a los compuestos que nosotros usamos al principio? ¿Ok? Otro punto muy importante para estudiar es la morfología. La morfología es qué forma, qué tamaño tiene el material, es completamente homogéneo o continuo o tiene algún defecto, ¿ok? Retomando el ejemplo del pastel, consistiría la morfología y defectos en qué tan poroso es el pastel. ¿Es muy poroso o es un pan muy compacto? ¿Ok? El siguiente punto que estudiamos es la textura. La textura en los materiales se refiere a la orientación que los materiales o esos cristales chiquititos, chiquititos, nanométricos, van a tener en el material. ¿Ok? Es la cara que nosotros estamos viendo de ese material, porque tienen diferentes propiedades. Retomando el ejemplo del pastel sería, imagínense que estaban descuidados, querían ir a ver una película y metieron la masa del pastel al horno, pero en lugar de ponerla en el centro, la pusieron en la orilla. Entonces la pregunta es, ¿el sabor y la textura del pastel va a ser la misma al centro del pastel que en la orilla que estaba cerca del fuego? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Ok? Ese sería el equivalente a estudiar la textura de los nanomateriales. El siguiente punto es el estado de esfuerzos, que se refiere a cuánta energía hay almacenada en ese material. Porque cuando nosotros aplicamos energía mediante un estímulo, por ejemplo, calor, por ejemplo, alguna carga, es decir, presionarlo, deformarlo, los materiales almacenan energía de distintos tipos y en diferentes cantidades, ¿ok? Entonces, en el ejemplo del pastel, ¿cuál sería el estado de esfuerzos o la energía almacenada? Bueno, pues, ¿qué tan caliente está el pastel? ¿Ustedes creen que después de sacar el pastel y esperar 10 minutos, va a estar igual de caliente la superficie del pastel que el centro? No, ¿verdad? Especialmente si el pastel es grande, la temperatura va a ser muy distinta. Entonces, ese sería el equivalente para nosotros en materiales a estudiar el estado de esfuerzos de un nanomaterial. El siguiente es la estabilidad térmica. Con la estabilidad térmica, nosotros sabemos, si a mi nanomaterial le incremento mucho la temperatura o la bajo mucho, ¿se va a seguir comportando igual o no? Imagínense un cohete espacial que van a mandar al espacio fuera de la Tierra. Va a estar a temperaturas sumamente diferentes que las que está aquí. Entonces, ¿qué va a pasar si el cohete se deshace y el astronauta se queda ahí? Eso no puede pasar, ¿verdad? Entonces, por eso para nosotros es importante estudiar la estabilidad térmica, ¿de acuerdo? ¿O qué va a pasar si en su estufa ustedes prenden el fuego y se deshace? O no sé, se corroe, algo se rompe, algo pasa, va a estar mal, ¿verdad? Entonces, es muy importante estudiar la estabilidad térmica de los materiales. Y por último, estudiamos otras propiedades. Aquí les pongo el ejemplo de las propiedades mecánicas, que es qué tanta carga, es decir, qué tanto puedo deformar y qué tipo de cargas, qué tipo de deformaciones puedo darle al material, pero también hay otras propiedades como las físicas, las ópticas, las eléctricas, y esto es si se corroe, si es, por ejemplo, fotoluminiscente, por ejemplo, si es magnético, si es un conductor o si es un aislante, etcétera, ¿ok? Porque la determinación de todas estas propiedades es lo que nos va a ayudar a saber para qué sirve el material
¿En qué lo puedo usar? ¿Mm? Bueno, entonces ya sabemos qué se obtuvo, cómo se estudia. Ahora, el estudio de fenómenos es cómo funciona el nanomaterial. Y aquí el punto es, ¿por qué estudiamos nanomateriales y no materiales macrométricos, es decir, en grande? Bueno, pues el punto es que los nanomateriales se comportan sumamente diferente con respecto a los materiales macro que nosotros podemos ver. ¿Ok? Algunos ejemplos, aquí se los puse. Estos son ejemplos que son un poco más, digamos, especializados. Sin embargo, se los puse para que ustedes sientan la curiosidad de estudiar a qué se refiere, qué pasa, ¿ok? Entonces, lo que yo les puedo decir en este momento por cuestiones de tiempo es que los materiales nanométricos se comportan muy diferente y que a veces, muchas veces, lo que nosotros leemos en los libros de texto, los libros que encontramos en la biblioteca, a veces no aplica para los nanomateriales. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿El autor se equivocó? ¿El autor no estudió bien? ¿El libro estaba mal? No, para nada. Los libros generalmente suelen estar correctos y suelen darnos información muy valiosa, pero recordemos que la ciencia es algo que no se detiene. La ciencia y el conocimiento siempre están en continuo avance, todo el tiempo. Ahorita hay alguien desarrollando nuevo conocimiento, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es que si un autor escribió un libro, por ejemplo, en el 2005, entonces ese libro va a contener todo el conocimiento de ese tema que había hasta el 2005. Pero si en el 2006 se inventó, por ejemplo, un nuevo equipo o se descubrió una nueva teoría, entonces esta teoría o ese conocimiento o los resultados de ese equipo ya no van a estar en el libro del 2005. Esto es lo que sucede. Sucede que por muchos años se estudiaron de forma metódica materiales macrométricos como la taza, como este tubito que tengo aquí, etcétera, pero no se le había prestado esta importancia a los materiales nanométricos hasta hace unas cuantas décadas. Esa es la razón por la cual la nanotecnología como tal ha tenido una revolución más grande o más acelerada en las últimas décadas y estamos descubriendo muchos mecanismos que no se dan en comportamientos de materiales grandes. Y entonces aquí abarca también los retos. Hay muchos retos para las personas que estudiamos nanomateriales y para que también todos ustedes se motiven y estudien en el futuro la nanotecnología, los nanomateriales y por qué no, puede ser que ustedes que nos están viendo el día de hoy, que están viendo esta transmisión, que están siguiendo esta charla, puede ser que ustedes dentro de un par de años descubran la respuesta a alguna de estas preguntas. ¿Se imaginan? Sería excelente, ¿verdad? Entonces, hay muchos retos todavía por estudiar. Y eso es lo que hace de la nanotecnología algo tan especial, que justamente hay muchas paradojas, es decir, comportamientos que no se pueden explicar con teorías clásicas, y eso nos da los retos, nos da la motivación para estudiar y aprender mucho todos los días. Y por supuesto, para aplicar la nanotecnología a la resolución de necesidades de nuestra sociedad. Y bueno, por último, ¿para qué sirve? Ya vimos cómo se produce, qué se obtiene, cómo se estudian los fenómenos, pero ¿para qué lo quiero? ¿Para qué lo voy a usar? Bueno, pues en muchas cosas. Aquí les pongo un ejemplo de un microchip, que es algo muy chiquito. Aquí está en comparación para que vean el tamaño con un dedo. También hay nanochips, por cierto, o sea, todavía más chiquitos. Y aquí en este microchip, como vemos, tiene un espesor de 0.3 micras y esa oblea tiene a su vez una película en la superficie y esa película es menor a 100 nanómetros. O sea, no podemos verla, no podemos.
Se hace con equipos muy especiales, algunos que incluyen la presentación. Y entonces, estos microchips nos permiten tener muchos aparatos electrónicos. ¿Se imaginan qué sería nuestra vida sin la electrónica? Sin celular, sin computadora, sin audífonos, sin muchas cosas, la vida sería muy diferente, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante la nanotecnología. Y por si pensaban, y por si pensaban que solamente se usa en componentes pequeñitos, pues no. La nanotecnología también se puede usar en automóviles, por ejemplo, como los que nosotros estamos viendo aquí. Si ustedes pusieran la carcasa de su auto o del autobús o del taxi, de la bicicleta incluso, en un microscopio, no en todos los casos, pero en muchos casos, se encontrarían que tienen nanopartículas que no podemos ver a simple vista, ya sabemos por qué, resolución, pero que están ahí y eso hace que funcionen tan bien. Entonces, en resumen, hay muchas aplicaciones de nanomateriales que abarcan desde biosensores, nanofármacos para hacernos llegar la medicina al interior de nuestro cuerpo, cosméticos que se absorben mejor, electrónica, arquitectura, pintura también, como, ¿se acuerdan? El ejemplo de los prehispánicos, el azul maya con nanopartículas a partir de la orina, etcétera. Entonces, podemos verlo en medicina, en biología, en química, en física, en alimentos. Hay muchos alimentos con nanopartículas, en ciencia de materiales, en electrónica, en odontología, en los implantes. Si ustedes han usado brackets, entonces algunos de los componentes que usan seguramente tienen nanopartículas. Y bueno, para acabar, solamente me gustaría recomendar algunas páginas con contenidos muy interesantes de divulgación científica. De todos ellos he sido parte o soy parte todavía, excepto de Dibu y de A Poco No. A Poco No quisiera hacer una mención especial, no solo por la invitación, sino de verdad por la excelencia de su contenido. De verdad, vean todas las pláticas que tienen. De Dibu es una excelente organización que también hace divulgación científica y además es inclusiva. Es un espacio muy divertido donde seguramente van a encontrar ideas de arte, de cultura, incluso de alimentación, de ciencia, de todo, de una manera muy inclusiva y muy divertida. Y bueno, aquí les dejo algunas otras páginas como Científicas Mexicanas, Colectivo Construyendo Ciencia Popular, Mujeres Líderes en STEM, Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología, Alejandra Yaidar, y el capítulo estudiantil del que formé parte algunos años, del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Me gustaría agradecer por su atención y por último invitarlos. Este 26 de noviembre voy a dar una charla gratuita también por internet titulada Materiales Avanzados. ¿Es posible crear el escudo del Capitán América? ¿Se imaginan? Entonces, si quieren escucharla, los invito. Aquí hay algunos videos anteriores que pueden encontrar en YouTube de algunas charlas que he dado otros días cuando no tengo tos. Y bueno, por último, agradecer nuevamente su atención, su presencia y si tienen alguna pregunta o comentario, estaré encantada de escucharlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, aceptamos que pongan sus comentarios en el chat. Puedes dejar de compartir pantalla y regresamos con sus preguntas. Pues aquí estamos de regreso. Acabamos de escuchar
a Liliana, que nos habló de nanotecnología, y muchísimas gracias a todos los que nos están viendo por las diferentes redes de Ciencias TV, de la MAT Comunicación y por supuesto desde A Poco No. Liliana, muchísimas gracias por todas las flores que nos estás echando. Aprovechamos también para mandarle un saludo a Dibu AC, que por aquí también te mandaron saludos en el chat. Muchas gracias por andar por aquí. Nos preguntan, ¿cuáles son las nuevas tendencias? ¿Cuál es el tema que todo el mundo está intentando hacer en este momento? Ok, las modas. Bueno, es muy interesante. Yo creo que hay dos principales. En cuanto a nanotecnología, supongo que se refiere, ¿verdad? Bueno, pues hay dos principales. Una son las energías limpias, que entendemos claramente porque es una moda, es una necesidad social real, que realmente, bueno, ustedes saben que estamos en una crisis energética, entonces el desarrollo de energías limpias, por ejemplo, celdas solares, celdas combustible, etcétera, por supuesto es de gran ayuda y tienen un enorme uso de nanotecnología. De hecho, por ejemplo, para catálisis, de hecho la catálisis también es el otro campo fuerte para la nanotecnología actualmente, se usa mucho, es decir, la catálisis es hacer rápida una reacción, hacerlo rápido. Por ejemplo, cuando nosotros queremos cocinar algo y le ponemos fuego lento, tarda mucho. Pero si nosotros incrementamos el fuego, tarda menos. Eso es un catalizador, pero estamos hablando de especies químicas. Entonces, la catálisis y las energías limpias, que a su vez esta parte de energías limpias usan catalizadores y usan nanopelículas delgadas, pues es una de las ramas fuertes de nanotecnología. Yo diría que esas son las dos tendencias grandes. Hay muchos usos, pero a mí me parece que esas son como las más fuertes del momento. Está súper bien, gracias por compartir y a ver si alguien se anima de los que ya estén estudiando a seguir por pues las tendencias, ¿no? Como dicen las modas, o si no, bueno, pues que se animen a estudiar nanotecnología o física, ingeniería, química incluso, y ya veremos en unos años cuáles son las nuevas tendencias. Pablo nos dice que si puedes volver a mencionar los canales de YouTube que nos contaste en tus últimas diapos. Sí, claro. ¿Puedo compartir la presentación para ponerles la diapositiva? Sí. No, lo Ok, que les podríamos hacer, comparto. ¿sabes qué? Es que ahorita que terminemos, yo les pongo los enlaces en el chat. Y entonces ahí ya le pican. Más bien, Pablo, si nos esperas tantito y te ponemos los enlaces una vez que terminen. Sí, va. Claro, ahorita se los comparto. Muchas gracias por preguntar. Cristian nos pregunta, ¿qué consejo le darías a alguien que apenas está empezando con sus estudios en nanotecnología? Ok, para alguien que va empezando, bueno, primero, felicitarte, primero, porque yo sé que es un paso que a veces no es fácil, yo sé que estudiar nanotecnología o ingeniería, ciencias, llega a ser complicado, así que primero, felicidades, te deseo siempre lo mejor. Y bueno, consejos, yo diría que ser muy disciplinado, y con disciplinado no me refiero a no disfrutar de la vida, no, no, para nada. Con disciplinado, al contrario, me refiero a tener un buen calendario para que te des tus tiempos para disfrutar de la vida, de tus amigos, de tus tiempos, pero también de estudio. Creo que la disciplina es sumamente importante porque la disciplina además, no solamente para temas de estudio, sino que ya a futuro, cuando ya estés trabajando, te va a ayudar también a tener un mejor calendario de actividades, te vas a acoplar además a diferentes culturas. Yo espero que tengas la oportunidad de estudiar también al menos un par de meses o años, porque no fuera de México. Es una experiencia que te retribuye mucho. Entonces te vas a dar cuenta de que ser disciplinado también te ayuda mucho a acoplarte de mejor manera a diferentes espacios, en una nueva escuela, en una nueva empresa, en un nuevo país, etcétera. Entonces yo diría que eso es muy importante y ante todo, yo creo que el mejor consejo que te puedo dar es, hay momentos complicados, lo sé, he pasado por ahí, pero el mejor consejo es nunca dejes de amar lo que haces. El hecho de que cada día te levantes a estudiar, a tus clases, a tu laboratorio, con amor,
con emoción por lo que vas a aprender ese día. A lo mejor ese día se te descompone algo, a lo mejor rompes algo de laboratorio, pasa, a mí me pasó, no importa, no dejes de amarlo porque realmente esta pasión es lo que va a hacer que sin importar lo que hagas, lo hagas bien, ¿ok? Entonces creo que ese es el mejor consejo. Ama lo que haces, disfrútalo mucho y sé disciplinado o disciplinada. Muchísimas gracias, la verdad es que está súper bien y como nos ponen en el chat, ¿no? Estos consejos que nos mencionas, pues se pueden utilizar en general para todas las personas, independientemente si estudian nanotecnología o no, háganse un cronograma y respétenlo. Y entonces cuando sea momento de no pensar, disfrútenlo y cuando sea momento de trabajar, háganlo. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos estamos acercando hacia el final. Si tienen alguna otra pregunta, es el momento. Les recordamos que estamos por Ciencias TV, es biología, física, matemáticas, también por la MAT Comunicación y por supuesto por ¿A poco no? Acabamos de escuchar a Liliana que nos habló sobre nanotecnología. Y aquí hay otra preguntita. ¿Es posible que las vacunas que están de moda tengan nanopartículas? Sí, es posible, ¿por qué no? Hay muchas cosas que comemos, hay muchas medicinas que tomamos que tienen nanopartículas y sí, es posible. Honestamente, no sé si lo tienen porque yo no trabajo en vacunas, entonces si yo te diera una respuesta de sí o no rotunda, podría caer en un error y no quiero hacerlo, pero sí es posible y si tuvieran nanopartículas no tendría absolutamente nada de malo. Entonces, ¿por qué usamos nanopartículas? El punto es, en medicina o en alimentos, por ejemplo, de hecho para muchas cosas, las nanopartículas se usan porque al ser tan chiquitas, el área que tienen es mucho mayor en comparación con cosas macro, con cosas grandes. ¿Y para qué queremos que tenga un área tan grande? Porque, ¿se acuerdan lo que les dije hace rato de catálisis, de hacer rápido algo? Bueno, pues cuando algo es chiquito y tiene un área muy, muy grande, porque está dividido en muchas partes chiquitas, reacciona más rápido, reacciona de mejor manera. Esa es la razón por la cual se usa, por ejemplo, en medicina, porque algo que te lo dan en partículas grandes tarda más en reaccionar que algo que te dan en partículas chiquitas. Entonces, yo no sé honestamente si las vacunas tienen nanopartículas o no, pero si las tuvieran, habría, estoy segura, una excelente razón, por ejemplo, hacer una reacción más rápida para el cuerpo humano. Entonces, no hay nada que temer, no se preocupen. ¿Eh? Muchísimas gracias, Liliana. Nos estamos acercando ahora sí al final. Nos No sé estamos si... acercando, pero hoy voy de metiche como siempre. Ya saben que me meto Adelante. en todo. Por favor, Liliana, si gustas compartirnos lo que nos estaban pidiendo de las páginas y todo esto. Rapidísimo, nos vamos aquí y listo. Entonces, Claro, para gracias. aquellos que andan Aquí preguntándose qué está. es lo que necesitamos hacer o decir, pues ahí vamos, ahí está. Y es que esta no la puse grande. Listo, ahí estoy. Ay, pero con todo y aplausos porque estaba al final. Vámonos. Ahí se ven, ya me cayó. Está súper bien. Muchísimas gracias por compartir. De todos modos, el comentario lo hicieron por Ciencias TV. Gracias por sus preguntas. Y les estamos copiando justo en este instante los enlaces que nos acaba de compartir esta Liliana. Entonces, además de lo que están viendo en pantalla, si nos tienen un poquito de paciencia, ya están en Ciencias TV. En un momento estarán en las otras páginas para que revisen cada uno de estos enlaces que nos está compartiendo Liliana. Y bueno, por supuesto que estaría padrísimo que pudieran acompañarla para saber si de verdad podemos hacer un escudo como el Capitán América, que me suena que es adamantium, pero no me acuerdo si sí o si no. Entonces, si quiere que no sé. Vibranium. Exacto. Adamantium ya es el extra. Adamantium es el de Wolverine, me parece, el de las estas garras que le Sí, salen. totalmente de Según yo, acuerdo. sí. Bueno, son Aquí materiales bien que quien está informados. estudiando nanotecnología los puede encontrar en una de esas. ¿Por qué no?
Está bien. Claro. Bueno, pues ya nos contarás después de algunas otras tendencias. Queda aquí la puerta abierta para tu participación. Estamos seguros Muchas gracias. que van a seguir escuchando de Liliana por aquí. Entonces, Muchas gracias. y en lo que dejas de compartir pantalla, mi última pregunta sería si algún último consejo que nos quieras dar a los que nos escucharon el día de hoy. ¿Algún consejo relacionado con ciencias o con nanotecnología? Bueno, pues sí, me gustaría decirles que se involucren mucho en las ciencias, porque realmente el desarrollo científico apoya el avance de la tecnología. Y solo traten de imaginar qué sería de nuestra vida sin un auto, sin poder construir una buena casa, sobre todo en México que tiembla mucho. ¿Se imaginan? ¿Qué tan importante es construir una casa, una escuela, un edificio fuertes, un avión, una computadora para estudiar, un teléfono celular para comunicarnos, todo, incluso hasta una botella de agua a la que le pueda poner, por ejemplo, agua caliente y que no se derrita? Hay cosas que vemos sencillas, pero no lo son. No son nada sencillas y nada triviales. Entonces, el consejo es, sin importar si ustedes son estudiantes, amas de casa, trabajadores, lo que sea, no importa a qué se dediquen, involúcrense un poquito con las ciencias y se van a dar cuenta de lo bella que es la ciencia y de la importancia que tiene para el desarrollo social. Gracias. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Liliana, por tu participación. La verdad es que sí, toda la vida tiene algo que ver con ciencia y podemos involucrarnos tanto como queramos. Muchísimas gracias a todos los que hicieron comentarios, los que estuvieron escuchando a Liliana en este miércoles de Chicharrón. Saludos, buenas noches aquí, buenos días en Hong Kong y que estén muy bien. Nos vemos la siguiente semana en otro miércoles de Chicharrón. Gracias. Gracias. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Hola, mi nombre es Jasmine Benet. Soy bióloga, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente me dedico a estudiar moluscos. O dicho de otra forma, soy malacóloga y conquilióloga. Hola, mi nombre es Mario Alberto. Soy físico por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues estamos aquí haciendo una empresita que llamamos ¿A poco no? También estaremos en algo de radio o haciendo algo de radio. Espero sea de su agrado. Será totalmente en vivo. Gracias. ¿A poco no radio? Otra forma de oír ciencia.